Hola mis demonios, ¿cómo están el día de hoy? Espero que hoy se encuentren maravillosamente bien. Estoy muy feliz porque este es un nuevo episodio del podcast del arte macabro. La verdad es que tenía muchísimas ganas de volver a grabar un podcast. En este caso no estoy acompañada, estoy yo sola, pero no pasa nada porque estoy muy pero muy feliz. Tengo aquí un zumito de sandía porque está haciendo calor. Vayan ustedes a buscar un café, un té, una Coca-Cola, un vino, lo que quieran, pero vengan a acompañarme. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre la brujería. ¿Cómo conocí yo la brujería como tal? ¿Cómo fue vivir durante bastante tiempo con una persona que trataba estos temas? Vamos a hablar un poco de todo, ¿no? A ver, ¿por dónde empiezo? Cuando yo era muy pequeña, muchos de mis seguidores lo sabrán, cuando yo era muy pequeña, empecé a experimentar muchísimas cosas paranormales. Era increíble la cantidad de cosas que yo, estando tan pequeña, podía experimentar. De hecho, lo primero que me pasó, sin yo ser consciente, fue que mi madre y mi abuela vieron una sombra que se acercaba a mi cuna teniendo yo días de nacida. O sea, se podrán imaginar, ¿no? Ya cuando empecé a crecer un poco más, me di cuenta de que tenía como una especie de don, ya que cuando iba a casa de una de mis mejores amigas, yo podía sentir ciertas energías que ella no, y podía ver cosas que ella no. Entonces, claro, era un poco extraño ese tema. Luego, a medida que fue creciendo un poco más, mi abuelo, quien, bueno, ustedes saben cómo es, me empezó a hablar mucho más de la brujería, el esoterismo, el ocultismo, la masonería, y yo, bueno, nunca me negué a escuchar sus charlas como tal. Eran temas, no les voy a negar, bastante interesantes. A mí me gustaba muchísimo hablar con él de eso, pero lamentablemente mi abuelo ha sido una persona muy inestable emocionalmente, además de que maltrató durante muchísimo tiempo a mi abuela y ha leído cosas que no debía leer. Se metió en mundos donde no debía meterse, valga la redundancia, ¿no? Entonces, claro, a medida que yo fui creciendo, como que yo me fui, sí, o él mismo me introdujo un poco más en este mundillo, me contaba muchas cosas, anécdotas que le pasaban, cómo hacía el ritual de solsticio de invierno, de solsticio de verano, y en su casa tenía un montón, o tendrá, lo que pasa es que ahora mismo no tengo contacto con él, tenía un montón de cosas para realizar, bueno, sus rituales y su brujería. La experiencia más cercana a la brujería que tanto mi familia y yo hemos tenido fue cuando la amante de mi abuelo nos hizo un trabajo a mi familia y a mí. Fue algo bastante denso porque, claro, a ver, los pongo un poco en contexto. Mi abuela y mi abuelo estaban casados, o bueno, mejor dicho, están casados, y mi abuelo nunca le quiso dar el divorcio por temas de dinero, por temas de propiedades, por un montón de cosas, ¿no? Siempre el machismo en él pudo más y no quiso darle el divorcio a mi abuela. Estando ellos juntos, mi abuelo pues le fue infiel con una mujer y esta mujer fue la que le montó el trabajo a mi abuela, bueno, a mí también y a mi mamá. Claro, nosotros nos dimos cuenta, no recuerdo muy bien por qué, porque yo estaba muy pequeña, pero fuera de mi casa, justamente en la entrada de mi apartamento allá en Venezuela, está lo que es la llave del agua de la casa, ¿no? Y siempre solíamos, bueno, yo de pequeña, siempre solía jugar mucho con ese cajetín, lo abría y lo cerraba y ahí guardaba cosas. Y casualmente, uno de los días que no lo abrí yo, menos mal, porque no toqué ese trabajo, lo abrió mi abuela, se dio cuenta de que había algo allí. Había, un trabajo, nos habían hecho brujería.
vaya. Y todo coincidía con que había sido esta mujer. De hecho, creo que años después ella lo admitió. Esa fue la primera vez que yo, Tizzy Vlogs, Sarandrina Rodríguez Mantilla, experimentó y vio lo que es el tema de brujería, así de cerca. ¿Qué pasa? Que a medida que yo fui creciendo y vi este mundo, siempre me ha llamado muchísimo la atención. De hecho, en varios de mis videos yo les he dicho que me siento una bruja, ¿no? Pero una bruja buena, no una bruja mala. Cuando yo tuve un noviecito que me hizo muchísimo daño, por cierto, yo me acuerdo que fui a donde un brujo para que me echara las cartas y ver si era la persona correcta o qué debía hacer. Y me acuerdo que fue muy loco porque en una amiga de mi mamá que está bastante cucú y ella me llevó. Y este señor acertó en muchísimas cosas, en otras no. Yo creo que también yo hablé mucho en la sesión, pero esta fue la segunda vez que yo dije, bueno, y me acerqué un poco más a este mundo, ¿no? Cabe aclarar que la brujería no solamente son las personas que leen las cartas y la brujería mala y todas esas cosas. Es un mundo muy extenso, son muchas cosas en realidad, pero yo les estoy hablando de mi experiencia con el tema de que nos hicieran brujería, de cómo conocí este mundo y todo eso. Luego me acuerdo en varias oportunidades acompañar a mi abuelo a hacer uno que otro ritual y leer ciertos libros que, bueno, es una lectura muy pesada, una lectura que para una niña de 13 años no era adecuada. Y a él le encantaba que yo como que me introdujera más en ese mundo porque era lo que a él, entre comillas, le gustaba, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando yo me hice novia de uno de mis mejores amigos, su tía, bueno, no solamente su tía, en su familia como tal, existían muchas brujas, videntes y este tipo de personas que pueden predecir el futuro, pero no de las que cobran ni mucho menos, ¿no? Simplemente tenían un don. Y me acuerdo que una noche habíamos salido mi ex pareja con su tía, mi ex suegro y yo a cenar. Y esta mujer tenía fama de leer las cartas, de leerte el tabaco, de decir cosas que le venían a la cabeza sobre ti, que eran reales, ¿no? Y cuando yo la conocí, que fue esa noche, a mí realmente me entró bastante miedo porque dije, nada, esta me va a decir a mí cualquier cosa y me va a decir que vamos a terminar o lo que fuese. Y dicho y hecho. Llegamos a la casa, me acuerdo que mi expareja me dijo no le prestes mucha atención a lo que te diga, no te rayes mucho, no les dé mucho cerebro a la situación, pero claro, es inevitable, ¿no? Y me acuerdo que estábamos en el salón de la casa y ella estaba un poco pasada de margaritas o de mojitos, no me acuerdo. Y bueno, me empezó a decir un montón de cosas, entre ellas que bueno, que la relación de mi expareja y yo iba a terminar cuando yo menos lo esperaba. Pasaron los meses y yo pensaba que todo estaba bien y al final esa relación se rompió, ¿no? Y rompimos el vínculo total. Él y yo nos separamos por completo. Luego siguió pasando el tiempo, ¿no? Y a mí este tema me siguió gustando mucho más porque yo empecé a experimentar muchas más cosas. Ya no solamente eran cosas paranormales, sino de clarividencia, la conexión que siempre he tenido yo con mi madre y con mi abuela, que a veces sin yo quererlo podía predecir ciertas cosas y era algo que claro, a mí me llamaba muchísimo la atención. Y me acuerdo que yo me senté con mi abuelo a hablar de este tema y él me dijo a mí que yo no tenía por qué extrañarme de que me pasaran estas cosas porque era algo relativamente normal, ¿no? En mi vida, ya que
tanto él como sus abuelos, tatarabuelos y demás habían practicado la brujería y que era algo que bueno, ya venía en mí, en mi sangre. ¿Qué pasa? Que yo en mi vida he hecho un ritual para hacerle daño a alguien. A mí me encanta hacer, bueno, ciertos rituales que son benignos, que son de magia blanca, para traer prosperidad, felicidad y demás, pero esto ya es un tema que puedo tratar en otro podcast, en otro vídeo. Luego aquí en España, cuando yo me vi sumergida en, bueno, la peor situación que me ha pasado, que ya ustedes o muchos de ustedes la conocerán, con mi ex, yo estaba muy desesperada, muy desesperada. Yo no sabía a quién recurrir, no sabía qué hacer, tenía muchísimo miedo. Y me acuerdo que le dije a mi mamá para ir a donde un brujo, que yo había pasado muchas veces por esa calle sin querer pasar por allí y había visto el letrero, ¿no? De se leen cartas del tarot, ven a visitarme y tal. Y yo estaba en un estado de desesperación tan grande que yo le dije a mi mamá que por favor me acompañara porque yo quería ir a ese lugar y que me dijeran algo, ¿no? Y sí, así fue. Yo fui con ella y me acuerdo que este señor me cobró muy poco, creo que fueron 10 euros que me cobró, y fue tirarme las cartas, los caracoles, las runas, y me dijo un montón de cosas, pero un montón de cosas que realmente nadie sabía. Me dijo que yo estaba con una persona súper oscura que me estaba consumiendo el alma, literalmente, y que necesitaba realizarme una limpieza. Y me acuerdo que por eso, por la limpieza no me cobró solamente por la lectura de las cartas. Y me dio 2 frascos de un agua preparada para hacerme una limpia. Les puedo decir que cuando yo me hice esa limpieza, sentí cosas muy raras. O sea, a ver, él me dijo, mira, te tienes que bañar con esto, te duchas, ¿no? Normal, con tu agua y tu jabón, y luego este frasco que te voy a dar, que me acuerdo que era como una botella así, te lo vas a echar encima, te lo vas a aplicar, echar, y te lo vas a secar, o sea, no te lo vas a lavar, no lo vas a enjuagar ni nada. Simplemente vas a colocártelo y ya luego te secas. Yo hice eso y bueno, me puse mi pijama y me acosté a dormir. ¿Qué pasa? Que en la madrugada, eran 3 noches que lo debía hacer, 3 días. Y en la primera noche me acuerdo que en la madrugada yo me levantaba sudando muchísimo, pero era impresionante cómo estaba sudando. Y claro, el señor me dijo que era porque yo estaba como depurándome, esa era toda la mala energía que estaba saliendo de mi cuerpo y todo lo malo que yo me estaba quitando. La segunda noche me pasó lo mismo y la tercera noche fue la más intensa. Fue como, wow, impresionante lo mucho, de verdad, les estoy siendo completamente sincera, lo mucho que yo sudé esa noche. Me sentí muy liberada, pero bueno, yo tristemente estaba viviendo con un vampiro energético y por mucho que yo me hiciera 500 limpiezas es que iba a volver a pasar lo mismo. Después de allí me quedé con la cosquilla de ir a otro lugar que estaba más cerca de mi casa, pero no sé, no me daba como buenas vibras, era un vibe un poco oscurete el que tenía el lugar y dije yo, mejor que no. Luego estuve trabajando en un lugar, en una inmobiliaria, y me acuerdo que una de las chicas, ¡ay! Se me metió algo en el ojo. Me acuerdo que una de las chicas que trabajaba allí, se dedicaba también a la lectura del tarot y ese tipo de cosas. Pero me dio miedo, quizás, ¿no? Preguntar ciertas cosas, ya que el futuro es incierto. Muchas personas dirán que está escrito, pero yo creo que no. Tú tienes el poder de cambiarlo cuando quieras. Esta chica varias veces sí que me dijo como, bueno, mira, ven que te voy a leer las cartas y tal, pero no sé, yo no me animé, no quise, la verdad. Y después
me acuerdo en diciembre de este año 2022 me dio una crisis muy fuerte. Una crisis, un ataque de pánico y una crisis de depresión bastante heavy. Fue densa, muy fuerte. Y claro, yo me guío mucho por la luna, por los astros, por las cartas, por este tipo de cosas cuando estoy así, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo contacté con una chica que me apareció en TikTok y me pareció muy interesante lo que hacía. Y que justamente en el momento preciso, cuando menos lo esperaba, ella aparecía. De hecho, la primera vez que se me apareció en el para ti de TikTok, estaba yo en una crisis llorando en mi cuarto y prácticamente me describió. Yo contacté con ella y me tiró las cartas. Me tiró las cartas, hicimos los registros akáshicos y ella me puso en contacto con otras personas para hacer constelación familiar, ya que, estaba yo súper desconstelada. Y me ha servido muchísimo, de verdad que me ha servido un montón. Lamentablemente, perdí el contacto con mi guía espiritual. No tengo números de teléfono, no tengo nada de ella, ni Facebook, no la encuentro por ningún lado. Y ella no se encuentra allá en Venezuela, ella está en otro país. Me encantaría volver a hablar con ella para seguir con ella como guía espiritual como tal, porque me gustaba muchísimo. Bueno, este ha sido más o menos mi acercamiento con el tema de la brujería. Ahora mismo me llama muchísimo la atención todo esto. Suelo hacer rituales, como ya les dije anteriormente, para limpiar la casa, para traer abundancia, prosperidad, muchas de esas cosas. Si quieren que les dé tips de esto, lo puedo hacer en mi Instagram, así que vayan a seguirme por allá, que también subo, casos y temas paranormales, pero puedo subirles, rituales, si les gustan estos temas. Desde muy pequeña he sentido que soy una bruja. Me acuerdo que la primera vez que vi una película de 2 hermanas brujas, tuve ese feeling de que en mi vida pasada fui bruja y que en esta tengo muchos dones que quizás todavía no he terminado de desarrollar, pero que también lo soy. Tuve la oportunidad hace poco de conocer a una bruja auténtica que va a aquelarres y demás, hace magia blanca. Y la energía que ella tenía era muy bonita. Conectamos muy bien y me dijo, quizás sí que fuiste como yo bruja en una vida pasada y el propósito era encontrarnos, teniendo en cuenta que es una persona muchísimo mayor que yo. Y fue una conexión impresionante, no sé ni cómo describirla. Tengo dones que a veces no sé cómo manejar. Por ejemplo, el hecho de predecir de cierta manera el futuro a través de los sueños no me gusta mucho, porque no me gusta saber lo que va a pasar. Soy una persona ansiosa, sufro de ansiedad, estoy medicada por ello. Y me cuesta a veces asimilar ciertas cosas, ¿no? Entonces, este tipo de sueños premonitorios me causan intriga, ansiedad y no es que me guste mucho tenerlos. Sé que por aquí hay muchas brujas sueltas que me escriben en los comentarios que también se han sentido brujas y bienvenidas al club. De hecho, yo me quiero tatuar aquí el nudo de brujas y ya tengo aquí en mi espalda un ojo de protección, pero sí, es algo que me llama mucho la atención. Yo creo que hasta aquí vamos a dejar el podcast del día de hoy. Ha sido un poco, relativamente corto, teniendo en cuenta que estoy yo sola, que les he contado un poco de cómo ha sido mi vida con el tema de la brujería y viviendo con una persona, ¿no? que la ha practicado durante toda su vida y que precisamente no ha sido magia blanca, sino cosas oscuras. De verdad, espero que les haya gustado muchísimo este podcast. Les mando muchísimos besos.
Les dejo mis redes sociales acá en pantalla por si están viendo el video. La próxima semana tenemos nuevo podcast y posiblemente tengamos un invitado. Así que prepárense un café o un té para ese día. Ya saben que los quiero muchísimo y nada, ya nos vemos en otro podcast.